La verdad que estoy muy contento que haya aceptado José Antonio Meade, quien ya se registró para, bueno, así es la liturgia del PRI, para ser precandidato del PRI a la presidencia de la República y buscar desde ahí la candidatura. ¿Es correcto así, José Antonio? De hecho, incluso tiene un paso antes. El registro es para ser simpatizante, aspirante a la precandidatura, para luego aspirar a la candidatura para la presidencia. Pero lo que eso quiere decir es que estamos en el ánimo y que estamos en ruta. Es decir, que tú vas a ser candidato del PRI a la presidencia. Mira, yo eso aspiro, eso es para lo que estoy trabajando, y ese es el ánimo que he encontrado también en el priismo. Ah, bueno, a ver, tu recorrido por las casas, secciones, pues, priistas, de las 7, ¿no?, organizaciones y sectores. Fue la CTM, después la CNC, la CNOP, y luego son cuatro organizaciones: la de los jóvenes, las mujeres, el movimiento territorial y la unidad revolucionaria, que agrupa los intereses y la visión de las Fuerzas Armadas. Sí, que en algún momento, hace muchos años, era como el cuarto sector del PRI. Lo fue antes de que fuera PRI y regresó hace como 40 años. Bien, a ver, ¿cómo ha cambiado tu vida del ayer por la mañana a las 10 a hoy a las 10 para las 2 de la tarde? Mira, es un cambio que uno fue pensando y imaginando desde sobre todo agosto, cuando el PRI abre la posibilidad, abre las puertas, abre las ventanas del partido para que un suspirante pudiera participar. Desde ahí uno empezaba a entretener la posibilidad de que a lo mejor eso estaba en mi futuro. Nadie, sin embargo, lo prepara uno para esta emoción, para esta posibilidad, para esta transformación, para pasar del trabajo desde el Ejecutivo a buscar liderar al país, a buscar emocionar y entusiasmar. Es un cambio de 180 grados, pero es un cambio que yo estoy seguro que será para bien y que me tiene a mí hoy muy motivado de que podré construir un consenso amplio alrededor de un país que está llamado a ser potencia. A ver, para empezar, te cambió la vida porque ayer tuviste que dar 9 mensajes, ¿no? 1 en Hacienda, 3 con los sectores, 4 con las organizaciones, más el de el último, ya el del registro. El del registro por la noche. Así es. Y fíjate que es un ritual, tú lo calificas bien, es una liturgia, pero esta ha sido una liturgia que está cargada de significados y de historia. Una liturgia que empieza con una modificación importante. Es la primera vez en la historia que un partido nacional abre sus puertas para invitar a un simpatizante. Después de eso, es la primera vez en la historia que se tiene que ir a buscar a los sectores para pedirles apoyo, para pedirles que lo acompañen a uno, que lo arropen, que lo hagan suyo. Y lo que lo hizo muy bonito y muy especial es que con cada uno de los sectores y de los liderazgos y de las organizaciones había un trabajo previo, había una relación personal de afecto y de amistad que me permitía a mí razonar por qué estaba solicitando el apoyo y a ellos razonar por qué me lo estaban otorgando. Ayer por un momento, cuando te estaba yo monitoreando aquí en la CNC, dije, mira, esta figura es emblemática. Tenías a tu izquierda a Augusto Gómez Villanueva, que como secretario general de la CNC en octubre de 1969, así es, de la CNC, sí, destapó a Luis Echeverría como candidato presidencial. Mira, ahí en ese evento de la CNC, y yo lo recordaba y lo guarda uno en el corazón como un espacio de afecto, estaba el actual dirigente Ismael Hernández Veras, y se hizo acompañar de todos quienes fueron secretarios generales de la CNC. Y cuando uno los recorría, veía uno, sí, una parte de la historia de México, pero también una parte de la historia personal. Estaba Augusto Gómez Villanueva, con quien tú te llevas muy bien, ¿no? Muy bien, a quien le tengo enorme aprecio y le mando además un gran saludo, y que me ha contado una historia que forma parte ya de la nuestra. Augusto Gómez Villanueva era el embajador de México en Italia cuando fue testigo de una invitación que se le hiciera al Papa Juan Pablo II en la forma de un periodista audaz que llegó ya con el boleto de avión para que el Papa Juan Pablo II visitara México. Es una historia que me ha platicado y que todavía a la fecha a él le emociona por la audacia del planteamiento y por lo generoso de la respuesta. Estaba también Eladio Ramírez, estaba Beatriz Paredes, estaba Héctor Hugo Olivares, y cuando uno veía con quienes estaban y se acordaba uno de lo que había construido,
habido consensos, la financiera, Ban Rural, los paquetes económicos. Eso permitía que uno legítimamente les pidiera que lo apoyaran y que ellos se sintieran contentos de hacerlo porque había confianza, porque había una construcción, porque había una historia que habíamos compartido. Ahora, para ti va a ser complicado, pero te debo decir que la familia, en tu tarea esta como la mía, en la que yo tengo, mi trabajo, siempre la damnificada, Y ahí estamos, yo muy agradecido de que han visto esta oportunidad con alegría, con simpatía, con apoyo, con el que siempre he tenido, y siempre pensando en mi caso y en el de ellos, en lo importante que es que logremos conservar los balances que tenemos de ser una familia anclada en valores y unida, porque eso es lo que le da a uno fortaleza para buscar, como ahora, la presidencia de la República. Y al final eso es lo único que queda, Lo tengo consciente, lo tengo presente, ellos lo tienen presente. Ha sido una trayectoria en donde las ausencias han sido muchas. Cuando fui canciller, eso implicó para mí estar fuera casi un año de los 3 que tuve la oportunidad de ser secretario de Relaciones Exteriores, y sí, la familia sufre esas ausencias, claro, pero ven alegría y júbilo en el hecho de pensar que las ausencias se explican porque están trabajando para darles un mejor país. Además, yo me precio de conocer a Juana, tu esposa, hace muchos años, y es una mujer extraordinaria. Yo no quiero que la conozcan mucho porque se van a dar cuenta que es mucho mejor que yo. Oye, dime, ¿va a jugar algún rol en tu campaña? Va a estar cerca, va a ser solidaria, va a estar involucrada, le entusiasma la posibilidad y sé que contaré con todo su apoyo. A ver, Andrés Manuel López Obrador dijo que se la pusieron fácil contigo. Mira, me da gusto que eso piensen, y se va a dar cuenta de que no, porque vamos a acabar ganando. Y también, no sé si has visto ya la canción que hizo del corto que va a publicar, un documental como de 1 hora, donde aparece cantando. Tú no te darías, no saldrías cantando con Juana. No saldría cantando yo en ningún lado. Y Juana tiene muy buen ritmo, pero tampoco canta muy bien. Pero sí nos verían, en cambio, unidos como familia, con valores y entusiasmados de construir una visión de un México mejor, de un México potencia, de un México más próspero. Ahora, ¿quién es el enemigo a vencer? Tú me vas a decir que José Antonio Meade, pero para ti, ¿quién es? Los retos que tiene el país. Yo creo que en la política hay adversarios, pero los enemigos que tenemos por vencer son los retos que como país tenemos enfrente. Sigue siendo enemigo la exclusión, sigue siendo enemigo la inseguridad, y eso es lo que tenemos que plantear cómo resolver. Y se tienen que resolver construyendo instituciones y no con ocurrencias. Y esa es la oferta que pensamos que puede ser muy atractiva. Un partido que suma a los simpatizantes, que busca tener una plataforma incluyente, que sabe construir instituciones, que sabe que los retos son difíciles y que solamente se superan con un buen diseño, con un buen trabajo institucional, y que eso es lo que plantea con amplitud, con inclusión, sin divisiones y en diálogo, plantear como una alternativa que yo estoy seguro que va a ser atractiva. Mira, decía Jesús Reyes Heroles que había que romper para fortalecer. ¿Cómo es tu relación con el presidente Peña Nieto y cómo va a ser a lo largo de la campaña? Porque históricamente hemos visto que los candidatos de algún modo rompen o se alejan o incluso se enfrentan al presidente en turno de su mismo partido. Déjame dar un paso atrás, porque me parece que es interesante la reflexión respecto a lo que el PRI hizo. El PRI rompe una tradición que ningún otro partido se ha atrevido a romper, de que la posibilidad de contender para la presidencia estaba reservada al militante y se la abrió al simpatizante. Es un primer rompimiento que da frescura, que da alegría, que da esperanza, que plantea la capacidad que tiene de haber escuchado y de generar una plataforma incluyente. Y ese fue una operación de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Sin duda, que encontró además el apoyo, el eco, el entusiasmo de la militancia, que se reflejó en una asamblea, que se plasmó en estatutos y que hoy permite la posibilidad de que nos sumemos el partido, los simpatizantes, la sociedad, en una propuesta que sea entusiasta, que sea alegre, que plantee unidad, que plantee experiencia, que plantee un rumbo cierto. Ahora dime,
¿Tu relación cómo es con el presidente Peña Nieto? Yo estoy con el presidente muy agradecido. Me dio la oportunidad de ser secretario en 3 ocasiones, me dio la oportunidad de trabajar con él en los logros de su administración. Yo fui parte integrante de 3 de los pilares de su administración. Me tocó la parte del México global, me tocó la parte del México incluyente, me tocó trabajar en la construcción de un México próspero. Es una oportunidad que le agradezco, a la que correspondí con trabajo y con compromiso, buscando acompañarlo en que su administración alcanzara esos logros. Lo vi trabajar con gran emoción, con gran amor a México, con gran temple, y estoy además muy convencido de que estas transformaciones que se han venido logrando tienen que consolidarse porque son para el bien del país. Estoy también claro que hay realidades que no están bien resueltas por las instituciones que hoy tenemos y que las tenemos que cambiar, pero creo con convicción que lo mucho que se consensó y que se avanzó tiene que fortalecerse y tiene que consolidarse, y tiene que reconocérsele ese mérito a quien supo construirlas con inclusión, en democracia, sumando otras fuerzas políticas y logrando que un país que estaba sobrediagnosticado empezara a ser un país que construía como respuesta al diagnóstico instituciones que nos van a dar rumbo y que nos van a cambiar el rostro. Dime, tú le tienes lealtad, lo has tenido lealtad durante esta gestión que ha sido secretario en 3 posiciones del presidente Peña Nieto. ¿Esa situación de lealtad se mantendrá? De afecto, de gratitud, de haberle correspondido con trabajo, de creer en lo que estamos haciendo, de creer que es un proyecto para el país que vale la pena defender, que vale la pena cuidar, que vale la pena seguir avanzando en ese proceso de transformación. Cuando un presidente toma decisiones, las toma pensando siempre en qué es lo que conviene al país, qué es lo que tiene que hacer para que al país le vaya bien. Eso tiene costos, y yo veo un presidente que estuvo dispuesto a asumirlo, y le reconozco ese temple, y le reconozco la valentía de las decisiones y la capacidad de ir implementando un proceso que hoy, en un contexto bien difícil, la verdad es que han sido años muy complicados por el precio del petróleo, por la plataforma, por el contexto internacional, nos han dado rumbo, nos tienen creciendo, nos tienen generando empleo, y me parece que un país que crece y que seguirá creciendo, que genera empleos y que tiene mejores oportunidades, que además está en la ruta de convertirse en una potencia, y eso quiere decir para las familias que habrá comida en la mesa, eso quiere decir que habrá techo, que habrá salud, que habrá educación de calidad, que habrá un país que tenemos que terminar de construir en donde haya seguridad en las calles, en donde se respete la ley, pero para hacerlo tenemos que seguir fortaleciendo los consensos, tenemos que hacerlo en unidad y no en división, y en diálogo y no en confrontación. Pero sí hay una relación de lealtad tuya. Hay una relación de gratitud por las muchas oportunidades que he tenido, y además hay una convicción de que las reformas que se han hecho, de que la transformación que se ha hecho del país son reformas y rumbo que vale la pena cuidar y defender, sin dejar de reconocer que hay realidades que tenemos que superar y que modificar en términos de retos en donde las instituciones no han estado aún a la altura. Seguramente ya te han dicho a ti que tienes que romper como candidato con el presidente Peña Nieto. A mí me parece que ese planteamiento en donde la forma hacia adelante es la destrucción y la reinvención de cada 6 años no es una fórmula que al país le resulte. A mí me parece que lo que al país le resulta es una fórmula en donde perseveremos en el fortalecimiento de los consensos de lo que ha servido, y en donde con igual claridad reconozcamos los retos que tenemos, y donde veamos que podemos construir mejores soluciones, la hagamos. Pero eso requiere experiencia, eso requiere que mantengamos rumbo, eso requiere sí que tengamos capacidad de reconocer donde hace falta, pero el país no puede reinventarse cada 6 años, y esta liturgia en donde el rompimiento es parte de la construcción hacia adelante es una liturgia que las más de las veces nos ha perjudicado. Eso ha ocurrido, pero yo me refiero en este tramo como candidato y él como presidente en su último año de gestión, que empieza pasado mañana, ¿sí? Me parece que son dos rieles del mismo tren. Yo fui secretario convencido
de lo que estábamos haciendo, de lo que queríamos para el país, de la emoción con la que se estaba haciendo. Soy también, justamente porque he podido correr desde Baja California Sur hasta Chiapas, porque estuve le di al país varias veces la vuelta, estando en los municipios, desde los más prósperos hasta los más marginados, y ahí se palpa dónde vamos bien, en dónde las instituciones sirven y dónde tenemos que reforzar. Y ahí me parece que es también interesante, donde había que reforzar, fuimos haciendo cambios. Tuvimos cuando fui secretario de Desarrollo Social una nueva estrategia nacional de inclusión. Frente a la gran incertidumbre que tuvimos a principios de año, dimos certidumbre en la Secretaría de Hacienda. Frente a los retos que enfrentamos de acercar a México al mundo y de ofrecerle protección al migrante para que donde viera la bandera supiera que se le iba a acompañar, ahí fuimos también innovando. No solamente entonces son promesas, sino la realidad de cambios que hemos venido haciendo en cada oportunidad que hemos tenido. O sea, no vas a romper con Peña Nieto. Yo no voy a romper con nada de lo que creo que le ha ayudado a este país, y a mí me parece que las reformas, me parece además que el temple con las que las ha defendido, que las decisiones que ha tomado nos dan rumbo, un rumbo que tenemos que consolidar, y al mismo tiempo me parece que el presidente es el primero en reconocerlo, que seguimos teniendo retos y que esos retos implican que desarrollemos nuevas instituciones y que ofrezcamos nuevas respuestas a esos problemas. Si buscamos viejas respuestas, si buscamos propuestas que es así, se oyen rancias, vamos a llevar al país en una dirección equivocada. ¿Estás hablando de López Obrador? Pues estoy hablando de que tenga propuestas rancias, y yo creo que pues ya dilo, ya lo puedes decir. Ya. Que tiene propuestas rancias, pues eso lo sabemos todos los hemos venido escuchando, y pues sí tiene cierto olor a rancio, cierto olor a viejo, que no es lo que el país necesita. Dímelo, pues entonces no tendrás en lo personal un rompimiento con Enrique Peña Nieto. Yo tengo una gran gratitud con el presidente, me ofreció enormes oportunidades y tengo además la convicción de que tenemos un rumbo claro. Ahora dime, con los demás aspirantes, que la relación con Miguel Ángel Osorio Chong del sector financiero no ha sido buena, ni Luis Videgaray, ni Aurelio, y tú, Regulín, ¿no? Mira, somos y hemos sido equipo, trabajamos en el mismo gabinete, tiene uno las diferencias naturales que tiene siempre todos con la Secretaría de Hacienda. Se dice mucho que en la Secretaría de Hacienda no se le negaba un no a nadie. Sí, siempre. Y la verdad es que eso pasa porque siempre tenemos dificultades para acomodar las muchas necesidades en una realidad presupuestal ajustada. Pero mi relación con todo el gabinete siempre fue una relación constructiva. Nos conocemos desde hace muchos años. Yo tengo la fortuna de haber conocido al secretario Osorio cuando era gobernador. Desde entonces hemos construido una relación sólida. Al secretario Narro lo conozco de mucho tiempo atrás. Somos amigos, le tengo gran aprecio. Compartimos además aficiones, vocaciones, alma mater. Al secretario Nuño me parece, lo hemos platicado en estos foros y en otros, le tengo admiración, y además lo he dicho siempre en todos los espacios públicos y en todo este proceso. Yo he reconocido que con quienes he tenido fortuna de compartir gabinete les tengo aprecio y les tengo reconocimiento. Eso incluye a Enrique Lamadrid y incluye también a Erubiel Ávila. El Estado de México es un estado grande, es un estado importante, el más importante del estado, y no puede uno ser exitoso en el desarrollo social, exitoso en materia de prosperidad y generación de empleos, ni electoralmente, ni en ningún terreno, si no pasaba uno por el Estado de México. Y ahí siempre encontré en Erubiel a un aliado, una gente sensible y a un gobernador dispuesto a coordinarse para lograr en beneficio del Estado y del país buenos resultados. Yo te diría entonces que así como me parece que la decisión que fue tomando el PRI de abrirse es una decisión que tiene buenos fundamentales, la relación que yo fui construyendo con quienes son mis colegas y mis amigos en el gabinete están anclados también en buenos fundamentales, no solamente en una historia de vida que compartimos, sino en un proyecto que construimos juntos. O sea, no hay ruptura con Osorio Chong. Ninguna. Bien, ahora, ¿has hablado con él? Sí, hablamos por teléfono el día de ayer, y yo le agradezco a él y a todos los demás y a todos quienes fueron mis compañeros de gabinete, que han sido muy solidarios en sus públicas expresiones. Dime una cosa, ¿sí será o podría ser Aurelio Nuño tu coordinador de campaña? Mira, en la etapa en la que estamos ahorita, ¿o de precampaña? Es todavía temprano, porque estamos en este proceso, en la parte de aspirar a hacerlo.
Este proceso termina la semana que entra y entonces estaremos en oportunidad de configurar ya un equipo de precampaña en donde busquemos convocar para esa etapa a las mejores personas que estén en el ánimo de acompañar este proyecto. Porque fíjate lo que son las cosas. Hoy 28 de noviembre, pero de 1993, que era domingo, el PRI estaba nominando a Luis Donaldo Colosio. Así es. Sí. Y al día siguiente, el lunes 29, designó a Ernesto Zedillo como coordinador general de campaña. Ahora, ahí vale la pena recordar que pasaba uno a la candidatura directo. Eran otras. Y acá tenemos leyes. 3 estaciones. De aquí a la candidatura falta este proceso de registro de simpatizante, luego el proceso de registro de la precandidatura y luego llegaremos a la candidatura. No, y luego por lo que de esa estación, la intercampaña, que hay 2, y luego de estación vamos a ganar, pero de aquí entonces nos falta recorrer 3. Así de plano vas a ganar. No hay la menor duda. Sí, absolutamente convencidos, por supuesto que vamos a ganar, y vamos a ganar porque tendremos la mejor propuesta y porque seremos los únicos que habremos podido conjugar la fortaleza de un partido y la fortaleza de una sociedad a la que ese partido se abre. Dime, el martes pasado, ¿cómo lo viviste? Sobre todo la reacción, la presentación que hace Luis Videgaray ahí durante el encuentro anual del Cuerpo Diplomático acreditado en México, cuando te presenta, hasta habla de Plutarco Elías Calles y todo, que le provocó una gran molestia en el presidente. Mira, el secretario Videgaray y yo tenemos una relación de 30 años, nos conocemos bien, nos tenemos aprecio, mucho aprecio, y yo no tendría manera de recriminarle a nadie que haya sido generoso conmigo en sus conceptos. Me parece que el contexto le dio una dimensión distinta de la que nadie hubiese buscado, y me parece que eso hoy ya pasa a ser solamente anécdota en un proceso. Sí, hoy, pero el martes, bueno. Pero mira, y el miércoles. Pero ya estamos en martes y estamos en ruta a tratar de consolidar un proyecto en donde he encontrado una gran generosidad, una gran respuesta a la solicitud que con humildad he hecho al partido, a sus sectores y a sus organizaciones, de que me permitan hacer equipo con ellos y de que juntos enfrentemos un gran reto de una elección que es muy importante, de una elección en donde hay mucho en juego y en una elección en donde propuesta y suma de voluntad es predecible porque fuiste tú. Casi, Joaquín, el chiste se cuenta solo, sí. ¿no? Acá esto de predecible no ha tenido nada. Me dieron voluntades de miles de simpatizantes que se congregaron en una asamblea, que modificaron unas reglas, y todo eso se ha traducido hoy en esta posibilidad que estamos queriendo de materializar. Y me parece que de todos los partidos, el que ha sido más disruptivo, el que ha sido más audaz, el que está entendiendo de mejor manera el momento y la necesidad de que el partido se acerque a los simpatizantes, de que los partidos se acerquen a los ciudadanos, de que el gobierno se acerque a la sociedad, es justamente el PRI, y no quien construyó un partido para no tener que consultar con nadie. Déjame poner unos anuncios y regreso con José Antonio Mir. José Antonio Mir, tu vida va a cambiar totalmente, te vas a cambiar de casa. ¿Dónde vives? ¿Por qué rumbo vives? Mira, Joaquín, mi historia inmobiliaria es muy sencilla. Juan y yo nos casamos en 1994, hace muchos años. Nos fuimos a estudiar fuera y regresando compramos un departamento en Arenal, en la calle de Arenal, por donde vivía Reyes Heroles, en ese rumbo juntito a donde está Conaculta. La vendimos para comprarnos la casa en donde hoy y desde el 2002 vivimos, en el Paseo del Río, en un fraccionamiento muy bonito. Habíamos hecho un hogar muy amable y tuvimos la muy buena fortuna, infinito como lo es el mundo inmobiliario, el único predio vecino pues es literalmente el que tiene uno junto. Ese, desde que nos mudamos, lo rentamos como jardín. En el 2012 nos lo vendieron y construimos una ampliación, y esa es la casa que hoy tenemos y donde queremos quedarnos. Y esto obviamente está en todas tus declaraciones, ¿no? En todas mis declaraciones desde el principio. Y dime una cosa, porque luego
pues pocos presidentes han vuelto a su casa así. Mira, acá la hemos construido con mucho cariño, hemos tenido la muy buena fortuna de que vaya creciendo con nosotros. La última de esta expansión que hicimos con el terreno que compramos en el 2012, y la verdad es que es una casa a la que le tenemos gran aprecio, que nos trae enormes recuerdos, que nos tiene además, vivimos en Chimalistac, donde vivía mi abuelo, donde viven mis padres. Entonces todo el barrio, la vecindad nos trae muy buena vibra y muy buen sentimiento, y es la casa en donde me gustaría retirarme cuando termine mi mandato. Me dijeron que te vieron en misa el domingo en Chimalistac. Ahí estuvimos en Chimalistac, que nos queda más caminando en la casa. ¿A esa la que das? ¿A la iglesia que das? Alterno un poco entre Chimalistac y Tlacopac, pero todos los domingos paso y doy gracias, y hay mucho de qué agradecer. Sí, bueno, hay que agradecer. A ver, ¿cómo ves el frente? Mira, me parece que cuando uno busca articular solamente por el afán de buscar el poder, ideas en donde no se aprecia más convicción que esa, queda un conjunto vacío. A mí me parece que el objetivo de buscar gobernar es ofrecer soluciones y construir instituciones. Pero si la única convicción que uno tiene es buscar el poder, eso acaba al final dejando un conjunto vacío desde el punto de vista de la forma como piensa uno resolver los problemas. Entonces, ¿podría aplicar tanto a Ricardo Anaya como a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que en los dos casos hay hambre de poder, y me parece que esa no es la mejor alternativa de construir. Yo creo que lo que tiene uno que entender es que el poder sirve en la medida en que uno consense, en que uno busque unidad, en que uno entienda que hay muchos puntos de vista, en que uno pueda hacer un buen diagnóstico de la realidad y de los temas y los retos que tenemos que superar, y pueda uno encontrar y desarrollar una solución para cada uno de esos retos. Si uno revisa la trayectoria del país y mi propia trayectoria, puede uno definir casi en cada caso cuál era la brecha que queríamos cerrar, cuál era la distancia entre el México que queríamos y el México que teníamos, y puede uno identificar qué construcción, qué solución se le fue dando al problema para ir cerrando esa distancia. Hoy estamos en la posibilidad de terminar de consolidar una ruta que ubique a México como una potencia, y eso quiere decir que consolidemos en lo que está funcionando bien para cerrar la distancia entre el México que tenemos y el que anhelamos, y que donde la realidad nos deja ver con claridad que estamos lejos, ver cuál es la construcción institucional que tenemos que plantear para resolver ese problema. ¿Tú ves al final de las campañas o a media campaña un final de dos? Mira, yo lo veo desde hoy, desde el punto de vista de los números, pero yo te diría, lo que yo veo con toda claridad es una final de uno. Y esa es la alternativa de la que hoy estamos platicando, es la alternativa que vamos a construir juntos. O sea, ¿el uno eres tú? Sin duda. Así de plano. Sin duda, con toda claridad, con toda convicción. Y mira que a mí me gusta entenderle a eso de los números y a eso de las proyecciones, y hasta ahora me ha ido bien. No, pues sí, ya lo veo. Ahora dime entonces, con Osorio Chong te reunirás, supongo, ¿no? Sí, hemos platicamos antes, y además, insisto, hemos sido amigos por muchos años. ¿Dejarás al mismo presidente del PRI? Yo tengo una muy buena relación, además una muy buena impresión de la gestión de Enrique Ochoa, y me daría mucha ilusión que él nos siguiera acompañando en esta parte del proceso. Vas a tener que conquistar a... Estoy hablando con José Antonio Meade, porque ya no sé cómo llamarte, qué título, aspirante... A ver, sí, yo sí le voy a decir aspirante del PRI a la candidatura presidencial. Eso y Pepe Meade, como me has dicho siempre. No, pues ya no, ahorita... No, ¿qué vas a hacer? Siempre. Oye, te iba a decir, tienes el doble reto, primero de conquistar a un sector duro del priismo, y al mismo tiempo de conquistar a quienes son ciudadanos, quienes no son priistas, quienes tienen un voto y tendrán indeciso, y seguramente de jalar de otros lados, ¿no? Eso es, yo creo, el objetivo fundamental que habremos de buscar construir con propuestas, que habremos de buscar con emoción, que habremos de buscar con pasión, pero habremos de buscarlo con muy buenos fundamentos. Y yo te diría, el fundamento más importante fue la decisión que tomó el PRI en agosto. El PRI en agosto entendió que lo que la sociedad estaba esperando era un partido y una alternativa en donde se les abrieran las puertas, se les abrieran las ventanas, dejaran correr el aire, se refrescaran las propuestas y las ideas,
e invita a un simpatizante a poder aspirar y a poder participar. Y yo en estos días, sobre todo el día de ayer, he buscado ser ese simpatizante y he buscado razonar con cada uno de los sectores y organizaciones por qué me siento en capacidad de pedirles que me acompañen. Y lo que fue muy emotivo del día de ayer fue que en respuesta a esa solicitud, cada una de las organizaciones y los sectores razonó por qué se sentía en confianza, con base en qué historia, con base en qué compromisos, con base en qué tareas se sentía en la tranquilidad de darme esa confianza y de brindarme su apoyo. Y estoy convencido de que la suma de los militantes, de los simpatizantes de la ciudad nos van a dar rumbo, nos van a dar certeza, nos van a permitir con experiencia el que transitemos para alcanzar nuestros objetivos como país. Fíjate que desde hace 30 años, desde que Miguel de la Madrid se inclinó por Carlos Salinas como candidato presidencial, no hay un presidente de la República que haya nombrado a quien va a ser su sucesor, porque en el caso de Carlos Salinas le mataron a Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo surgió de las circunstancias candidato. Y mira, acá, y yo creo que eso es lo que de nuevo vale la pena rescatar, porque hoy vemos otros partidos que están construyendo sobre la base de cerrar las alternativas, de decidir en un caso de manera unipersonal y en el otro de manera cupular. O y sea, acá, López Obrador y Ricardo Anaya. Cupular. Y del otro lado, un proceso en donde se va con la militancia, se le pregunta en las mesas, se modifican los estatutos, sí con diálogo, sí con conducción, pero también con mucha convicción de que eso es lo que se necesitaba. Y el resultado de ese proceso amplio de diálogo, amplio de construcción, en una asamblea en donde concurrieron miles de voluntades del priismo, hoy se permite construir una opción distinta, disruptiva, diferente. La primera vez, insisto, que se va a convocar a un no militante, que se va a convocar a un simpatizante, que se va a convocar a que sumemos esfuerzos con toda la vigencia, el vigor, el entusiasmo y la pasión del PRI, y con todo lo que los simpatizantes podemos sumarle y aportarle, y esa es una fórmula que va a ser ganadora. Dime la cosa, pues por lo que me planteas, resulta que tú vas a ser el candidato como de un frente, ¿no? Eso es a lo que yo aspiro, porque al final lo que quiero también y lo que voy a lograr es gobernar. Y quiero gobernar en unidad, y quiero gobernar sin divisiones, y quiero gobernar en un espacio en donde se sientan reflejados y reconocidos todos, porque esa ha sido la forma de hacer gobierno, y eso es lo que al país le ha funcionado. El saber construir en pluralidad, el saber escuchar y el saber consensar. Y yo creo que al país le conviene siempre una alternativa incluyente y no una alternativa que descanse sobre la base de dividirnos o de confrontarnos. Por eso digo, me da la impresión, ahora que me hablas que hablamos de priistas, de no priistas, de indecisos, de ciudadanos, de panistas, de perredistas quizá, eso es un frente. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es conquistar la mayor de las voluntades para con ellos llegar al triunfo y así poder gobernar en un entorno de armonía y de reconciliación. Eso es lo que hemos visto en el mundo que falta. En el mundo estamos viendo cada vez más confrontación entre gobiernos y sociedades. Por eso me parece histórico lo que el PRI resuelve en agosto. El PRI resuelve en agosto que militantes y sociedad tienen que ir juntos. Y la expresión de esa decisión es lo que ahora estamos queriendo construir, sobre la base de la fuerza, la motivación, de la capacidad de diálogo, de pulsar en cada sección, de recoger las inquietudes que se tiene en el movimiento territorial, de recoger los anhelos que se tienen en las Fuerzas Armadas, de trabajar de cerca con las mujeres y con los jóvenes, de poder recoger las aspiraciones de los trabajadores, de los campesinos y del sector popular. Toda esa capacidad de diálogo y de representatividad, sumando a ello a los simpatizantes, me parece que es una fórmula sin duda audaz, sin duda disruptiva, pero también muy a tono con los tiempos y con lo que se requiere en términos de cerrar la distancia entre gobierno y sociedad. Cuando hablas de Andrés Manuel López Obrador, que no lo has querido mencionar, no sé por qué, porque él habla de ti todos los días. Sí, se lo agradezco, eso quiere decir que ha de estar preocupado, algo lo debe tener nervioso. Y cuando te hablo de Ricardo Anaya, no te refieres a él por su nombre, cuando él está hablando de ti todos los días. Bueno, todos los días desde ayer, ¿no? No, él lo ha hecho desde antes y también se lo agradezco.
Entonces, si los dos están hablando de mí, algo bueno hemos de estar construyendo. Ahora, finalmente viene ya esto, harás tu equipo de campaña. Las campañas ya son diferentes a las de hace años, ¿no? Lo deberán ser, ¿no? Yo creo que tienen que serlo en el método, en las propuestas. Nuestro gran reto es que sea una campaña en donde se discutan ideas, que sea una campaña en donde se aprovechen las redes, en donde se aprovechen las diferentes formas que tenemos de comunicarnos. Muy importante. Ojalá esta sea una campaña en donde la gente esté dispuesta con frescura, con soltura, a discutir, a confrontar, a contrastar ideas, proyectos y propuestas, porque eso es al final lo que está en juego, que podamos distinguir entre las ocurrencias y las propuestas, entre las ideas novedosas para enfrentar retos y lo que son simples ocurrencias que no dan para construir el país que queremos construir. Y yo creo que una muy buena fórmula es esa, por lo que desde ahorita, Joaquín, tantos debates cuando tú quieras, acá estaremos encantados. Pues yo también, yo soy de la idea de los debates, pero me parece que Andrés Manuel López Obrador no... Mira, por ejemplo, en la anterior campaña no fue el primer debate, dijo que era una como eliminatoria y que se eliminaran, pues. Y en las mesas que yo he hecho con motivo de las elecciones en los estados, han estado los presidentes de los partidos, menos él, no quería ni la primera ni la segunda. Pero mira, eso es lo que le ha pasado, yo creo, y ahí hay que reconocerle que ha sido consistente en no sentirse a gusto en ningún espacio en donde tenga que discutir con nadie, hasta quedarse solo en su propio espacio, y eso lo va a llevar a quedarse solo en su rancho. Que voy a... O sea que, bueno, él dijo que se quería ir al rancho. Yo creo que por su estrategia se le va a acabar dando gusto. Bueno, pues Antonio, entonces, ¿y ahora qué sigue? ¿Esto de aquí al domingo qué haces? Mira, espero tratar de aquí al domingo de trabajar en un mayor diálogo con el priismo, en este ánimo de que me sientan, de que me hagan suyo, de que los convenza de que puedo representarlos, de que puedo abanderarlos, de que voy a traer a la mesa lo que preocupa en los seccionales, lo que en el movimiento territorial les afecta, su visión de los centros urbanos, lo que le preocupa a los trabajadores en términos de generar un buen diálogo con la empresa para tener condiciones de mejor productividad, lo que le preocupa a los campesinos en términos de tener la posibilidad de acompañar tierra con crédito y con capacitación, lo que le preocupa a las clases populares, que es básicamente saber que van a tener capacidad de tener comida en su mesa para su familia, que van a tener la posibilidad de tener techo, educación y salud de calidad, que van a poder salir a la calle sin miedo, que van a vivir en un país de leyes y que van a vivir en un país que le dé oportunidad para que su esfuerzo rinda mejores frutos. Ahora, aquí hay algo central que es fundamental en México, es la impunidad. La impunidad es el motor de todo, de la corrupción, de la inseguridad, de la violencia, de la falta de un estado, de respeto a un estado de derecho. Eso para mí, eso es una prioridad. Y como que cuando se habla del Estado de Derecho se piensa como si no existiera. Es absolutamente central. La construcción del Estado de Derecho parte justamente, y así se construyen las leyes, de que quien se ubique en una hipótesis tenga consecuencias. Pero ahí yo te planteo, Joaquín, como reflexión, si el problema de impunidad se va a resolver en México con instituciones o por la voluntad de una sola persona. Claramente el que piense que las respuestas a los problemas de México son unipersonales, son un tema de iluminación, son un tema mesiánico, pues están vendiendo, están simplificando la complejidad de construir instituciones que nos den un país de leyes, y eso es lo que necesita México para adelante. Ha dicho López Obrador que esta vez la tercera es la vencida. Y yo creo que es correcto, por eso ahí lo veremos en su rancho solo, que es la vocación que con mayor claridad ha ido buscando tener un espacio en donde no tenga nadie con quien debatir, un espacio con que no tenga que confrontarse con nadie, un espacio en donde no tenga que generar más consensos que las definiciones de cómo quiere administrar su rancho. Y ha dicho que cuando él llegue a la presidencia el 1 de diciembre se acaba la corrupción. Y mira, ahí yo creo que vale la pena y es interesante contrastar. Él ya tuvo oportunidades de gobierno.
y en esas oportunidades de gobierno no me dio ni transparencia ni faltó corrupción. Y por contra, acá hay 20 años de experiencia de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con orden, con transparencia y siempre en el marco de la ley. Y lo que me han dicho, y yo coincido, que tú no tienes un centímetro de rabo que te pise, no de cola que te pise. Así es, Joaquín, de eso me siento muy orgulloso de poderle ver a los ojos a mis hijos y que sepan que su papá ha hecho un trabajo comprometido por México y que lo ha hecho de forma íntegra y honorable. Pepe, pues muchas gracias, sé que andas con muchas cosas hoy, por más que vas a andar, pero después del día de ayer que fue una buena calada, ¿no? Sin duda, sí, un día pleno de emociones y de mi parte pleno de gratitud y de agradecimiento. Ahora dime tus dos, quizá, ¿cuáles fueron los dos momentos más emotivos ayer para ti, los más intensos? Mira, yo te diría que fueron tres. Sin duda, el de más emotividad por su sentido de trascendencia para el país fue el último, en donde pude, frente ya a la comisión, externar mi deseo, formalmente registrarme y poder llevar ahí mis documentos. Ahí el peso histórico de la decisión se sintió de mayor manera. El más emotivo en lo personal fue la despedida de la Secretaría de Hacienda, de compañeros y de amigos y de una trayectoria de haberla construido juntos que fue sin duda muy emotiva, como lo fue también el nombramiento en la mañana, que formalmente implicó ya el relevo de la Secretaría. Yo te diría que esos tres, Joaquín. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias por venir, saludos a Juana y a tus hijos y pues ánimo a confrontarse y... Con todo, Joaquín, con todo. Muchas gracias aquí en este espacio y seguros de que vamos a ganar. Muchas gracias, Antonio. Gracias, José Antonio Amir, quien va a ser el candidato al PRI a la presidencia de la República, porque yo no tengo que ajustarme a las normas a esta terminología o a esta liturgia. El próximo candidato del PRI a la presidencia de la República, que como le había dicho y le acabo de explicar, reiterar, es la primera vez en la historia que el PRI tiene un candidato a la presidencia de la República no militante. Y como dices tú, es la primera vez que un partido político tiene un candidato a la presidencia de la República no militante. O sea, no militante. Sí. Simpatizante. O simpatizante, vamos, pero no militante. En fin, gracias, Pepe. Gracias. Que estés muy bien, buenas tardes.